Capítulo 115. El acto conyugal abierto a la vida. En la encíclica Humanae Vitae leemos: al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural interpretada por su constante doctrina, la Iglesia enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Humanae Vitae 11. Contemporáneamente, el mismo texto considera, e incluso pone de relieve, la dimensión subjetiva y psicológica al hablar del significado, y exactamente de los dos significados del acto conyugal. El acto y el significado surgen en la conciencia con la relectura de la verdad ontológica del objeto. Mediante esta relectura, la verdad ontológica entra, por así decirlo, en la dimensión cognoscitiva y subjetiva y psicológica. La Humanae Vitae parece dirigir particularmente nuestra atención hacia esa última decisión, y esto se confirma por lo demás indirectamente también con la frase siguiente: nos pensamos que los hombres en particular, y los de nuestro tiempo, se encuentran en un grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano en ese principio fundamental. Humanae Vitae 12. Ese carácter razonable hace referencia no sólo a la verdad en la dimensión ontológica, o sea, a lo que corresponde a la estructura real del acto conyugal, sino que se refiere también a la misma verdad en su dimensión objetiva y psicológica, es decir, a la recta comprensión de la íntima estructura del acto conyugal, o sea, a la adecuada relectura de los significados que corresponden a tal estructura y de su inseparable conexión en orden a una conducta moralmente recta. En esto consiste precisamente la norma moral y la correspondiente regulación de los actos humanos en la esfera de la sexualidad, y en este sentido decimos que la norma moral se identifica con la relectura en la verdad del lenguaje del cuerpo. La encíclica Humanae Vitae contiene, por tanto, la norma moral y su motivación, o al menos una profundización de lo que constituye la motivación de la norma. Y por otra parte, dado que en la norma se expresa de manera vinculante el valor moral, se sigue de ello que los actos conformes a la norma son moralmente rectos, y en cambio los actos contrarios son intrínsecamente ilícitos. El autor de la encíclica subraya que tal norma pertenece a la ley natural, es decir, que está en conformidad con la razón como tal. La Iglesia enseña esta norma aunque no esté expresada formalmente, es decir, literalmente, en la Sagrada Escritura, y así lo hace con la convicción de que la interpretación de los preceptos de la ley natural pertenecen a la competencia del magisterio. Podemos, sin embargo, decir más. Aunque la norma moral, formulada así en la encíclica Humanae Vitae, no se halla literalmente así en la Sagrada Escritura, sin embargo, por el hecho de estar contenida en la tradición, y como escribe el Papa Pablo VI haber sido otras muchas veces expuesta por el magisterio, Humanae Vitae 12, a los fieles resulta así que esta norma corresponde al conjunto de la doctrina revelada y contenida en las fuentes bíblicas. Humanae Vitae 4. Se trata aquí no sólo del conjunto de la doctrina moral contenida en la Sagrada Escritura y de sus premisas esenciales y de carácter general y de su contenido, sino también de ese conjunto más amplio, al que hemos dedicado anteriormente numerosos análisis, al tratar de la teología del cuerpo. Propiamente desde el fondo de ese amplio conjunto, resulta evidente que la citada norma moral pertenece no sólo a la ley moral natural, sino también al orden moral revelado por Dios. También desde ese punto de vista, ello no podría ser de otro modo, sino únicamente tal cual lo ha transmitido la tradición y el magisterio, y en nuestros días, la encíclica Humanae Vitae, como un documento así contemporáneo de ese magisterio. Así que Pablo VI escribe: nos pensamos que los hombres en particular, y los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de ese principio fundamental. Humanae Vitae 12. Y podemos añadir que ellos pueden comprender también su profunda conformidad con todo lo que transmite la tradición derivada de las fuentes bíblicas. Las bases de esa conformidad deben buscarse particularmente en la antropología bíblica. Por otra parte, es sabido el significado que la antropología tiene para la ética.
o sea para la doctrina moral. Parece pues que es del todo razonable buscar precisamente en la teología del cuerpo el fundamento de la verdad de las normas que se refieren a la problemática tan fundamental del hombre en cuanto a lo del cuerpo, porque los dos eran una misma carne. Génesis 2:24. La norma de la encíclica Humana Vitae afecta a todos los hombres en cuanto a que es una norma de la ley natural y se basa en la conformidad con la razón humana, cuando ésta se entiende que busca la verdad. Con mayor razón, ella concierne a todos los fieles que son miembros de la Iglesia, puesto que el carácter razonable de esta norma encuentra indirectamente la confirmación y un sólido sostén en el conjunto de la teología del cuerpo, y desde este punto de vista hemos hablado en anteriores análisis del etos de la redención del cuerpo. La norma de la ley natural basada en este etos encuentra no solamente una nueva expresión, sino también un fundamento más pleno y antropológico y ético, bien sea en la palabra del Evangelio o bien en la acción purificante y fortificante del Espíritu Santo. Hay pues razones suficientes para que los creyentes, y en particular los teólogos, relean y comprendan cada vez más profundamente la doctrina moral de la encíclica en este contexto integral. Las reflexiones que desde hace tiempo venimos haciendo constituyen precisamente un intento de una relectura así.